No hice nada todavía. Oye, avisa. De un rato avisa ya. Ya están en reunión, pues. Jóvenes, buenos días. Buenos días, Inge. Buen día. Buenas. Buen día. Vamos a empezar nuestra clase. A ver, ¿qué está pendiente? Hoy tenemos 2 temas. En realidad son 3, pero vamos a ver cómo resolvemos esto. No hay que olvidarse que el jueves es feriado, o sea, ya no vamos a poder pasar. Entonces, ya tenemos que avanzar lo máximo posible. Les decía en la anterior clase de que ya estas son las 2 últimas semanas que vamos a pasar clases, ¿no? Porque 11, 12 tenemos que ir a dar el examen y hay que tener tiempo para corregir. Bien. Estábamos en el generador. Habíamos visto la ley de Faraday.
justamente ahora vamos a trabajar sobre la ley de Faraday para un generador más real, ¿no es cierto? Ya no una barra que se mueva dentro de un campo, sino ahora una bobina que se gire alrededor de su eje, y vamos a aplicar directamente la ley de Faraday para determinar el valor de la fe. Entonces, este ya es un generador más real, ¿cierto? O sea que ya es un generador que se asemeja más a la realidad. Sin embargo, no deja de ser elemental, ¿no? Y como les decía también en la anterior clase, ustedes tienen una materia de electrotecnia, máquinas eléctricas, que van a llevar la próximo semestre. Y ahí van a ver realmente la máquina, como sus partes fundamentales y cómo funciona, ¿no? O sea, aquí, repito, estamos dando el primer paso. Bien, a ver, todo esto está en el texto, o sea, que el que no puede acceder, fíjense, vamos a compartir acá. Veamos un ratito el texto y después pasamos a la pizarra, ¿sí? Ya, ahí está el Moodle, capítulo 7. Aquí está. Inducción electromagnética. Todo esto ya hemos visto. La barra que se mueve dentro de un campo, se induce la fe. Hay ejercicios que había que resolver. La ley de Lenz, ahora vamos a hablar de la ley de Lenz, ¿no? Y aquí está el tema de hoy. Fe inducida sobre un cuadro de rotación. Es decir, el cuadro de rotación no es más que una bobina, ¿no? B dice que es un generador de corriente alterna. Este dibujito vamos a volverlo a hacer y vamos a analizar y vamos a aplicar la ley de Faraday y determinar de qué depende. Fíjense, ahí está la fe de qué depende. Y conmigo vamos a hacer este gráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Luego hay problemas ahí que hay que resolver, ¿no? Bien. Vamos al grano entonces. El otro tema, fíjense, es auto y mutua inducción. Inductancia mutua. Un ejercicio. Y hay la inductancia, la autoinducción que llaman aquí, ¿no? Esto también vamos a ver. Por lo menos lo vamos a plantear para que ustedes completen esto, ¿no? Y después hay un circuito de resistencia con la bobina. Ya, está bien. Pasemos entonces, volvamos a Zoom, no compartir, y vamos a pasar a una pizarra entonces para plantear nuestro tema. Entonces, este tema, como les decía, se llama fe inducida en un cuadro de rotación. Ese es el título que daban dado en los textos en general, ¿no es cierto? En el RESNIC, en física universitaria, en cualquiera de los libros ustedes van a ver así, fe inducida en un cuadro que rota. A ver, planteemos la cosa, como viene la mano. Pizarra. Ya. Bien, a ver. ¿Cómo era nuestro generador elemental? A ver, recordemos un poquito. Lo primero, tenía que haber campo magnético. Ahí está el campo magnético. H. Entrante a la pizarra. Ya está. ¿Y qué más había? Una barrita de longitud L, a la cual la movíamos con fuerza externa. El resultado de esto es una velocidad V de toda la barra, ¿no? Y se producía
la acumulación de cargas aquí, ¿no es cierto? En los extremos, cargas, una diferencia de potencial V sub A y V sub B. Es decir, aparecía V sub AB en la barra, que era la FEN inducida. Este era igual, si ustedes recuerdan la fórmula, a la longitud de la barra, a la velocidad y al campo H. Esta era la fórmula que se había llegado, ¿no? Después de tener la FEN entre A y B, entonces se hacía, qué sé yo, la resistencia, se hacía el circuito, obviamente, ¿no? RI circulaba corriente. Por lo tanto, se cumplía la transformación de la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, el valor de la FEN entre A y B era directamente proporcional a la longitud de la barra, a la velocidad con que se mueve dentro del campo y al campo magnético que está ahí en esa zona. Por lo tanto, esto habíamos demostrado matemáticamente de dónde viene. Luego viene don Faraday. Don Faraday dice, analiza la FEN inducida a partir del flujo. ¿Flujo de quién? El flujo de H a través del área S. Es decir, aquí está H, está atravesando esta área. Área S. Toda esta área la atraviesa. Entonces aquí dice, si hay, al mover la barra, hay una variación del área, por lo tanto hay una variación de flujo. H por diferencial S. ¿No es cierto? Y después dice diferencial S sería cuando se mueve un diferencial X Laval. Por lo tanto, reemplaza aquí, ¿no es cierto? Y lo defines respecto al tiempo y tienen la FEN inducida LBH con el signo acá, disminución. Es decir, se obtiene a través del concepto de flujo la misma fórmula. Es decir, esta es la FEN inducida que aparece entre A y B. ¿De acuerdo? Y esto es la ley de Faraday. Ley de Faraday. Conclusión. Si existe una variación de flujo respecto al tiempo aquí en este circuito, en esta bobina, se induce la FEN, es decir, aparece la FEN entre A y B, que es proporcional obviamente a esa variación de flujo. Entonces es la conclusión más importante. El signo menos indica, en todo caso, es una ley, también ley, así conceptual. La ley de Lenz. Y la ley de Lenz está escrita ahí en forma categórica en el texto, dice el sentido, se refiere al sentido de la FEN, ¿no es cierto? El sentido de la FEN es tal que se opone a la causa que lo produce. Esas son las palabras textuales de Lenz. Y eso lo vamos a ver luego, ¿no? Al final de la clase vamos a ver la ley de Lenz. Bien. El hecho es de que el mérito de Faraday es haber analizado el flujo, la variación del flujo. Entonces, esta es nuestra fórmula clave. ¿Sí? Entonces, ahora, esto mismo, el concepto de Faraday, lo vamos a colocar ahora a una bobina giratoria, ¿ya? Y este es entonces, dice, FEN, fuerza electromotriz inducida en un cuadro de rotación. Así es el título. ¿Sí? Y lo voy a dibujar acá. Fíjense que tenemos campo magnético primero. Voy a dibujar
directamente un par de polos, para que lo vean en perspectiva será así. Este es un norte, y aquí voy a dibujar al sur. Vamos a dibujar en perspectiva para que se note mejor. Aquí estaría el sur, ¿no es cierto? Entre norte y sur, ¿qué hay? Ahí está el campo. Entonces ustedes ven ahí normal a esa área. El campo magnético va de norte a sur. Ya está. ¿Qué más tenemos? Ahora la base. Ahora va a ser una bobina. Dibujemos la bobina. Bobina. A ver, dice cuadro. Es una bobina de sección cuadrada. Lo voy a dibujar acá, así. Ahí. Fíjense, voy a dibujar un par de espiras o 3 espiras. Una está en perspectiva. Aquí tenemos la otra. Sí, otra más. 3 espiras. Finalmente, este es el comienzo de la espira. Y el final será hasta aquí, ¿no? Vamos a tener que hacer espacio aquí. Vamos a tener espacio. Ahí está. Fíjense, ahí está. El inicio de la bobina, ¿no? Y el final de la bobina. B. Listo. N espiras. Ahora, el flujo, fíjense, por el área de la bobina, el área de la bobina es todo esto, está atravesando el flujo H. Entonces ya está cumpliendo, ¿no es cierto? Que el flujo es igual a H por S. Y además es un producto escalar, por lo tanto, un coseno aparece aquí de phi. ¿Qué es phi? ¿Qué es phi? Es el ángulo, ¿no?, que forma el vector H con el vector normal al área. Ese es el concepto de producto escalar de dos vectores. Repito, phi es el ángulo que forma el vector H y el vector normal al área. Entonces ahí tienen phi. Bien. Como este es una bobina que puede girar respecto al eje, ¿cierto?, le aplico entonces la fuerza externa, esta fuerza externa. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, este va a girar respecto a su eje. Vamos a poner así. Sentido antihorario, ¿ya? Entonces se está moviendo toda esa espira dentro del campo magnético. Campo magnético constante dado por el par de polos. Entonces, fíjense qué va a pasar ahora. A medida que se mueva la bobina, fíjense, va a ir cambiando ese ángulo, el phi. Repito, ángulo entre el vector H y la normal al área. Entonces, este phi aparece cuando se mueve la bobina. Por ejemplo, fíjense aquí, si sacamos la normal al área, será así también. El campo también es así. Entonces el flujo está atravesando por toda el área de la bobina. Pregunta, jóvenes. Aquí es participando, les decía, ¿no? ¿Quién quiere ganarse puntos sin participar?
A ver, pregunta. Esta es ingeniería química. Ya. Pregunta, ¿quién quiere responder? En ese dibujo que hemos hecho, ¿cuánto vale phi? ¿Cuántos Inge, grados? sería Sí. 0, Inge. Nombre, Anderson Mamani. Mamani, entonces, por el apellido. Mamani Anderson, ya dices de que 0. Bueno, otra posición, veamos. ¿Quién más quiere participar? Vamos, jóvenes, que es las últimas participaciones. ¿Sería 0 el ángulo? El ángulo 0. ¿Quién dijo eso? Vargas Carlos. Vargas Carlos. Vamos a ubicarlo en la lista maestra. Vargas Carlos. Ya. Dije sería 0, ¿no? ¿Quién más quiere opinar? Apellido primero. Escalante 0. María. Nada. Inge. Escalante A ver, María. uno por uno. Yo dije 0. Sadai Zamora. Escalante María. Zamora Saday, ¿qué dice? 0. Ángulo 0. Ya. Cortés. ¿Quién más? Cortés 0, Inge. Cortés. Cortés. Molina, Inge. La Cortés, Inge. ¿qué Cortés Cortés? Celaya. Cortés Celaya. Cortés Celaya. Ya. Dije 0, dije Escalante María. A ver, ya voy a hacer preguntas. Espérense un ratito. Sigamos hasta ahí. Dice ángulo 0. Por lo tanto, el coseno de 0 es 1 y el flujo es máximo. Igual a h por s. ¿No es cierto? Cuando se mueva 90 grados, jóvenes, cuando la bobina se mueva 90 grados, ¿cuánto vale el flujo? Ahora sigamos opinando. ¿Quién era el que quería opinar? Bravo, Loida. Bravo, lo voy a Bravo. A, B, C, Bravo, Loida. ¿Qué dice usted? Cuando se mueva 90 grados. 0. El flujo es 0. 0, dice ya. Sigamos. Inge, el flujo es 0. Garnica, perdón, Inge. Escalante Morato. María. Inge, el flujo es 0. Guzmán. Inge, Morato. 0. Vamos a tener que levantar la mano para que les admita, ¿no? Morato, Inge. ¿Quién primero? A ver, vamos a ver. Guzmán, Inge. El flujo Ya, es yo voy 0. a ir diciendo, jóvenes. A ver, Galeán, Paola. Inge, el flujo es 0. El flujo es 0. A ver, vamos a ver. Galeán, Paola, está bien. Sigo. Arroyo Torrico. El flujo es 0, Inge. Arroyo Torrico. ¿Dónde está Arroyo Torrico aquí? Arroyo Torrico. ¿Dónde está? Anaí, ¿no? Ya. Sí, ¿Cuánto es el flujo? 0 también. sí, Inge. Ya. Bien. Ahora vamos a María Escalante Flores. Escalante. Dije 0. María Escalante Flores. No. Ahora vamos a seguir girando. Vamos a ir a pi. 180 ha girado la bobina. ¿Cuánto vale el flujo? Menos 1, Inge. Escalante. Escalante. ¿Cuánto vale el flujo? Menos 1. Vale menos 1, dice. El coseno de 180 es menos 1, entonces el flujo vendría a ser, tendría signo de menos. Entonces, menos flujo máximo. ¿O no? A ver, sigamos. Castillo, Carolina.
Castillo. -1, Inge. Estamos ubicándolo a Castillo, Carolina. -1 también. Sí, Inge. Ya, sigamos. Vamos a ir a Torres Ana. Cuando el ángulo sea 3π/2. Torres Ana. El ángulo sea 3π/2 sería 0,99, o sea, casi 1. El flujo. El flujo. ¿Seguro? Hemos dicho para pi y después hemos dicho para 3π/2. ¿Cuánto vale el flujo? Les pregunté. Es 0 también. 0. 0 es Inge. Ya vamos a seguimos con 0, Inge. Moira Ruiz. ¿Dónde está Moira? Molina. Inge es 0. A Molina, Moira. Ya, está bien. Después Linda Guerrero. Guerrero. 0, Inge. Ya. A ver, sigamos ahora. Bien, fíjense. ¿Qué hemos dicho? Simplemente hemos hecho esto, fíjense. Hemos estado graficando la función flujo respecto al ángulo phi. Y hemos dicho, como está el dibujo, ángulo, me han dicho 0, y vale +1, es decir, flujo máximo. Flujo máximo, ¿no es cierto? Es H por S. Este es el primer punto. Después le dije para 90, ¿sí? Para pi medios. Me han dicho 0. Pongamos, si quieren, pi/2. Después hemos dicho para pi. Me han dicho -1, ¿sí? -1 es el menos flujo máximo, pues. Si este coseno me da -1, me da -1 por HS, flujo máximo. Entonces, menos flujo máximo. Entonces vamos a hacer esto. Menos flujo máximo. Después hemos dicho para 3π/2, me han dicho 0. Y finalmente para 2π, fíjense, +1. Claro. A ver cómo era. Aquí, aquí y aquí. Bueno, lo grafiquemos directamente. Lo grafiquemos con un negro. Listo. Entonces empieza el flujo, fíjense, con un flujo máximo. No es otra cosa que la función coseno. Ahí está, jóvenes. Esa es la función del flujo. Ahora vean esto. ¿Qué dice Faraday? Como el flujo está variando, fíjense, cada momento tiene un valor, después cambia de signo, etcétera, etcétera. Entonces, hay variación de flujo respecto al tiempo. Se cumple la ley de Faraday. Por lo tanto, voy a derivar esta expresión respecto al tiempo. Lo derivo, como dice la ley de Faraday, y esto es igual. Inge, ¿Qué pasa? el campo es uniforme ahí. Pero claro, pues no ve que el campo aquí está de un polo norte a un polo sur, nadie lo está variando. Sigamos, jóvenes. Variación de flujo respecto al tiempo. Entonces, fíjense, tengo que derivar esto. Pero respecto al tiempo, jóvenes, ese es el problema. ¿Dónde está la variable tiempo en esa expresión? ¿Quién me dice? Tengo que derivar, repito, respecto al tiempo. ¿Para qué? Así dice la ley de Faraday. Pero esta expresión, ¿tiene tiempo ahí para que yo pueda derivarlo? Sí, Inge.
En la velocidad angular. Sí, pero ¿a dónde está la velocidad angular ahí? No veo la velocidad angular. Veo un ángulo, sí. ¿Ah? Vean esto, jóvenes. Cuando yo aplico aquí la fuerza externa, la hago girar, le he dicho. Entonces, ahora aquí está la velocidad angular. Porque es un movimiento de rotación de la bobina. Bien, entonces ahora, fíjense, ese movimiento que define la velocidad angular, omega, va a ser igual a ¿qué? La definición de movimiento angular, la definición. ¿Cuál es la definición de movimiento angular? Física 1, jóvenes. Ángulo respecto al tiempo. Ángulo respecto al tiempo. Ya, entonces, fíjense, es phi sobre t. ¿No es cierto? Esa es la definición de velocidad angular. Por lo tanto, esto puede ser radianes segundo, grado segundo, etc. De aquí, fíjense, este es el ángulo con que se... De aquí voy a sacar. Ángulo es igual a omega por t. ¿Sí? ¿Quién va a imponer la velocidad? La fuerza externa, la velocidad angular. Lo va a hacer rotar. Entonces, fíjense, ahí está el phi. Ahora recién reemplazo aquí, fíjense. H, S, coseno, el phi había sido omega por t. Entonces, ahora sí ya tengo la variable tiempo. Ahora ya puedo derivar. ¿No es cierto? A ver. Ahora vamos a seguir participando. ¿Qué es igual a esta derivada de flujo respecto al tiempo t? ¿Quién me dice la derivada? A ver, por orden, levanten la manito. Vamos. Nadie levanta la mano. No saben derivar. Ahora digan pues, participen. Vamos, jóvenes. Derivada. Una derivada nos puede... Ya hemos hecho derivadas. Eso es cálculo 1 respecto a una variable. ¿Cómo es, jovencitos? ¿Nadie me dice resultado? Paula Serena. Paula Serena, ¿qué es? Galeano, Inge. Galeano. Voy a buscarla por acá. Galeano. Aquí está, doña Paula. A ver, ¿qué dice usted? ¿Qué es igual? Dícteme. Campo por Campo. área, Por área, por velocidad angular, por velocidad angular, por el seno de velocidad angular por tiempo. nada más. Sería menos, Inge. Claro, menos. Todo el Correcto. término. Perfecto, menos, ahí está. ¿Está bien? Doña Paola Galeano. Está bien, esa es la derivada, jóvenes. Es decir, que este menos lo llevo aquí adelante y ahí está la ley de Faraday-Lenz. Igual a la FEN que aparece entre A y B de la bobina. Y había sido nada más y nada menos que H proporcional a S, a omega y al seno de omega t. Esta es la fórmula, jóvenes, después de la derivada. Como ven ustedes, es una función seno. Como función seno es lo opuesto al coseno, ¿no? Entonces, ¿podría graficar esto en los mismos intervalos de tiempo o de ángulo? Sí, puedo hacerlo.
sin ningún problema. A ver, vamos a ver. Aquí está omega t, que es igual a phi, ¿no es cierto? Entonces, y aquí colocamos la FEN inducida entre A y B de la bobina. Entonces, hagamos también los mismos valores. Tomemos aquí, aquí será pi, aquí será 2pi, 3pi sobre 2, y aquí será pi sobre 2, que es 0. Listo, comencemos a dar valores ahora. No se olviden que este sigue siendo ángulo, ¿no es cierto? Omega por t. Para omega t igual a 0, seno de 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto es seno de 0? 0, Inge. 0. 0, 0. Ahí está. Primer punto, 0. Para omega t o phi igual a pi medios, seno de 90 grados. ¿Cuánto es? 1. 1, Inge. 1. Entonces, fíjense cómo queda la fórmula. Si todo esto es 1, 1 por todo esto, por h, por s, por omega, se llama E máximo. Valor máximo de la FEN. ¿Sí? Entonces, ¿eso ocurre para cuándo? Para pi sobre 2, es decir, esto es E máximo, positivo. Para pi, seno de pi se hace 0. Ah, está 0. Para 3pi sobre 2, si ustedes sacan el seno, va a ser menos 1. Menos 1 por esto es menos E máximo. Por lo tanto, menos E máximo estará por acá. Menos E máximo. Y eso ocurre para pi sobre, o 3pi sobre 2. Y finalmente, para 2pi, 0. Es decir, no tienen ni más ni menos que la función seno. Uniendo los puntos se hace la función seno. Ahí está. Esa es la FEN inducida entre A y B. O sea, como son funciones variables en el tiempo, fíjense, a esto se llama corriente alterna, porque tiene más en unas media vuelta más, en otra media vuelta menos. El flujo lo mismo aquí, ¿no? ¿Se dan cuenta? A esto llamamos corriente alterna. La FEN varía en cada momento. ¿De acuerdo? Ahora sí. Vamos a tomar esta, que es la más importante, la FEN inducida. Vamos a ver con la FEN inducida. Si comparamos con el flujo, fíjense, donde el flujo es máximo, fíjense, ya sea positivo o negativo, ¿no? Fíjense cómo es la FEN. Donde es máxima la FEN, les repito, el flujo, fíjense, la FEN es 0. Por dar un ejemplo, veamos flujo máximo en 0, dice. Flujo máximo, aquí la FEN 0. Para pi sobre 2, el flujo es 0 y fíjense, la FEN es máxima, al revés. Cuando para pi es 0 la FEN y allá es menos flujo máximo, y así sucesivamente, ¿no? Es lo contrario, como decíamos. Entonces, eso va a ir pasando cuando ustedes muevan con la fuerza externa la bobina dentro de ese campo. Va a aparecer una FEN de ese tipo, corriente alterna. Bien, ahora sí, jóvenes, vamos a participar aquí. Voy a colocar otra pizarra. Entonces, para la FEN de alterna, ¿no es cierto? Para la fuerza electromotriz alterna, así se lo llama, hay 3 características que se definen para esa función. Una se llama amplitud, otra se llama frecuencia y el otro se llama periodo. Ahora sí, vamos a participar acá para hacer unos puntos más. A ver,
Vamos a preguntar y quiero que participen, no los que han hablado ahora. Quiero que haya participación de otros nuevos. ¿Sí? Esto se parece muchísimo a física 2, al movimiento armónico simple. ¿No es cierto? En el movimiento armónico simple hemos visto oscilaciones libres, ¿no? Llamadas oscilaciones libres. Ahí hemos definido la amplitud, la frecuencia y el periodo. Aquí es exactamente lo mismo. Entonces vamos a recordar, en todo caso, física 2, para definir primero amplitud. ¿No? Amplitud. ¿Qué era la amplitud en física 2? A ver, ¿quién quiere participar? Nombre. O levante la mano. Distancia. En física 2, ¿qué era? Distancia. Era de- la distancia desde el centro del movimiento. ¿Y hasta dónde? O cualquier distancia. Era extremo. A ver, ¿qué nombre es? Apellido. Espíndola. Espíndola. Castro Daniela, ¿sí? Sí. Ya, bien. ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro participante nuevo? ¿No hay? O sea, era... Sí, La amplitud es la distancia entre un punto máximo positivo hasta un punto máximo negativo. bueno, a ver, nombre, apellido. Guaypa. Apellido con H, ¿no? Sí, Hualpa Ninoshka. sí. Bien. Sí, está referido a eso, ¿no es cierto? A la posición del cuerpo, ¿no? Y fíjense aquí cuál sería la amplitud, si nos vamos a nuestro gráfico. Amplitud llamamos al valor de la fe en un determinado ángulo o, si quieren, tiempo, ¿no es cierto? Fíjense, por ejemplo, aquí, a 30 grados, la amplitud es esta. A 90, la amplitud es máxima. ¿Sí? Pasando de 90 y comienza a bajar la amplitud, se hace 0 aquí, después se invierte. A eso llamamos amplitud. Evidentemente, la amplitud máxima, cuando gira una vuelta la bobina dentro de ese campo, fíjense, se produce dos amplitudes máximas, ¿no? Una positiva acá, en pi medios, y en 3π/2 se produce una máxima, pero negativa. ¿Sí? Entonces, para cada vuelta hay este tipo de... La amplitud es variable, ¿no? A eso llamamos amplitud. Sigamos. Amplitud, entonces, es el valor de la función, ¿no es cierto? De la fe. En cualquier momento, finalmente. Frecuencia. ¿Qué será frecuencia? A ver, ¿quién quiere participar? A ver, nombre, hagan recuerdo de física 1 o si quieren física 2 de movimiento oscilatorio. A ver. Apellido. No le escucho. Alizares. Alizares Gutiérrez Daniela. Ya, ¿qué dice usted? Es la cantidad de oscilaciones que se dan por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. A ver, sigamos. Veamos otra participante o participante. A ver quién quiere. Cortés Celaya. Cortés Celaya. Usted ya ha participado. Quiero a alguien que no haya participado. Soy. Otro. Vamos, jóvenes, los nuevos se van a quedar sin participación. Inge Morató. Morató. ¿Dónde está Morató? Fernández Ana, ¿sí? Sí. A ver, Morató.
Es la medida del número de veces que repite un fenómeno por unidad de tiempo. Ya. A ver, una última opinión. ¿Quién más quiere opinar? Mora, Inge. López Alarcón. Yo, Inge. No he escuchado. López Alarcón. Ya, Mora. López. Cantidad de oscilaciones de un movimiento ondulatorio o vibratorio. A ver, de nuevo. López. Puede ser frecuencia, la cantidad de oscilaciones de un movimiento, ya sea vibratorio o ondulatorio. Ya. A ver. Entonces, fíjense. Cada vuelta que dé, ¿no es cierto?, lo va a hacer debido, repito, a la fuerza externa, ¿no es cierto? Le va a hacer girar. Frecuencia es evidente, como han dicho varios, es la cantidad, ¿no es cierto? En todo caso, aquí de vueltas de la bobina, cantidad de vueltas, cantidad de giros, que se producen en un determinado tiempo. Por decir, que si yo, 5 vueltas en un minuto dado, ya está. Eso es frecuencia. Está bien. A ver, ahora sigamos. Sigamos para opinar. Frecuencia, entonces escribo cantidad de vueltas, le pongamos, después vamos a caracterizarlo mejor, vueltas, que da la bobina en un tiempo determinado. Listo, ya está. Ahora veamos periodo. ¿Quién define el periodo de los que no han participado? Sigan. Ella. Molino, Eh, Inge. Molina. Inge. Molina, ¿dónde está Molina? Molina Ruiz Moira. Sí, Ya, ¿qué dice usted? ¿Qué es periodo? que es el tiempo transcurrido entre dos ondas. Entre 2 ondas, ya. Sigamos. ¿Otro más que quiere participar? Yo, Inge. Pantoja. Mora. Armella. Humacata María. Sí, Ya. el ¿Qué tiempo que dura un ciclo en volver a comenzar. Ya, sigamos. Otro. Pantoja, Mamá Inge. dice, Pantoja, ¿dónde está Pantoja? Pantoja Dios, ya. Es ¿Cómo el tiempo en el que se toma en dar una vuelta. Es el tiempo que se toma en dar una vuelta. Sí. Pantoja, ya. Ahora, Loida Bravo. Bravo. Inge, es el tiempo que transcurre en dar un ciclo. Ya. A ver, hasta ahí nomás. Veamos. Evidentemente, el tiempo, ¿no? Periodo es el tiempo, ¿no es cierto? En este caso, como estamos haciendo, el tiempo en que la bobina da una vuelta. Es el tiempo de una vuelta de la bobina. ¿Sí? Entonces ahora piense ahora cómo vamos a caracterizar más aún esto de frecuencia y periodo. Vamos a la figura. Entonces, si esto fuera escala tiempo, esto aquí, tiempo, entonces el tiempo de un ciclo, evidentemente esto se llama ciclo. Una vuelta define un ciclo de la fe. Entonces, de 0 a pi es medio ciclo y de pi a 2pi, el otro medio ciclo. Total, un ciclo. Porque vuelve a la posición inicial, la bobina. Parte de cómo está el dibujo, da una vuelta y vuelve, pasa por ahí, ¿no es cierto? Entonces, la frecuencia es cantidad de ciclos que se producen en un determinado tiempo. Y el periodo, en cambio, es el tiempo en que se produce un ciclo. Ya hemos hecho el resumen. Ahora vean esto. Yo voy a decir inicialmente de que
la FEN que llega a la casa, ¿no? Para que se alimenten sus televisores, qué sé yo, heladeras y demás cosas, planchas, funcionen, tiene una amplitud inicial de 220 voltios. ¿Ya? Tiene una frecuencia F igual a 50 ciclos sobre segundo. Y tiene un periodo, ya vamos a ver. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué significa F igual a 50? Levante la mano. Levante la mano. Vargas, Que un segundo tarda en girarse. No. que hay 50 ciclos en un segundo. Paola Serena ya ha participado. Estamos hablando de los que no han participado. A ver, otro. Primero el nombre o levante la mano. Mora, Vamos. Inge. Mora, ¿usted ya ha participado? ¿O no? No, Mora Inge. Johnny. No has participado, Mora Johnny, ya. Mora Johnny, participe ahora. Que ¿Qué en un significa F segundo, igual a, ¿qué significa F igual a 50? que en un segundo tarda en girar, realiza 50 ciclos. Que en un segundo se producen 50 ciclos. Ya, está bien. Ahora, ¿quién más quiere participar? Vamos. ¿Quién más quiere participar? Inge, páselo. ¿Acero? Páselo. No escucho. Páselo. Pasello, voy a ver aquí. Pasello Tejina, Carmen, ya. Carmen, a ver, ¿qué dice usted? Frecuencia 50 significa que la bobina da 50 vueltas en un segundo. ¿Y periodo? Queda... ¿Qué es el periodo o qué significa? ¿Qué es el periodo? Es el tiempo en que se genera un ciclo en la bobina. Ya. Pasello me ha dicho, ¿no? Pasello. Sí. Ya. Sí, periodo es el tiempo en dar una vuelta a la bobina. Es decir, es el tiempo en que se produce un ciclo. Entonces, periodo es tiempo. Su unidad es, fíjense, es la inversa de la frecuencia. Por lo tanto, esto me da 20 milisegundos. Y esto es lo que nos llega a la casa, jóvenes. 220 voltios, nos llega la frecuencia 50 y el periodo es 20 milisegundos. ¿No? La relación con frecuencia y periodo es la inversa. ¿Está claro, jovencitos? ¿Esto? Sí. Perfecto. Entonces, eso es, ¿no es cierto?, la FEN que se induce entre A, fíjense, y B, que aparece ahí cuando comienza a girar la bobina debido a la fuerza externa. ¿De acuerdo? Entonces, ahora fíjense qué va a pasar ahora. Resulta que yo ya tengo B sub AB. Ahora necesito hacer esta conexión, ¿no es cierto? La resistencia. Entonces debo hacer una conexión aquí, sacar resistencia acá. ¿Y para qué? Para que cuando esto sea más y esto menos, la corriente circule por la resistencia R. ¿No es cierto? Y cuando venga el otro semiciclo, fíjense, negativo, un momentito, entonces aquí va a ser menos, aquí va a ser más. ¿Y qué va a cambiar? El sentido de la corriente, ¿no es cierto? Primero será así, después será al revés, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea que va cambiando, evidentemente. Los electrones se mueven, fíjense, por toda la bobina. Va en primer momento hacia la derecha, digamos, después hacia la izquierda y así sucesivamente.
a una velocidad igual a la frecuencia, ¿no es cierto? Porque la frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo, ¿no? Cada medio ciclo, fíjense, va en un sentido. Cuando sea más, irá en un sentido, cuando sea menos, en el otro sentido, y así sucesivamente. Bien. Yo les decía de que un generador, como es el que tenemos en San Jacinto, ¿no es cierto? ¿Quién es la fuerza externa? Les decía, es el agua, ¿no es cierto? La fuerza que tiene el agua que mueve a la bobina. Esa es la potencia mecánica, fuerza por velocidad. Y detrás de la represa de San Jacinto, detrás del cerro en realidad, ahí está la planta generadora, es decir, ahí está esto que les digo, el par de polos y la bobina, ¿no? Y ahí se transforma la energía mecánica en eléctrica. La pregunta es la siguiente. R. ¿Quién es R? Jóvenes. Nosotros traemos la energía desde San Jacinto a través de conductores y llegamos a la ciudad. R son los usuarios, ¿cierto? Porque la luz, los focos tienen resistencia, la heladera resistencia, la estufa, la plancha resistencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos colocando resistencias y todas reciben 220, ¿no es cierto? En la casa todos reciben 220, la heladera, el televisor, la radio, la computadora, 220. ¿Se dan cuenta? Eso significa de que todos están conectados en paralelo. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es la resistencia equivalente del paralelo? Es menor que el menor de las resistencias. O sea, cada vez que ustedes prenden un foco o un aparato, la resistencia equivalente es menor. Y una resistencia equivalente menor, ¿qué hace? Fíjense, V sub AB es 220 voltios. Es constante eso, lo entrega el generador. Pero lo que va a variar es la resistencia. Al momento de prender o apagar, fíjense, la resistencia, cada vez que prenden más equipos, la resistencia equivalente es más chiquita. Al ser más chiquita, fíjense, la corriente aumenta. Cada vez más esta corriente es más grande. Más usuarios, ¿no? Ya pueden imaginarse el valor de la resistencia. En Tarija más o menos somos debemos estar entre los 40 o 50.000 usuarios, ¿sí? Si tomamos 40.000 usuarios, cada usuario es una familia, porque se entiende que en una casa vive una familia, ¿se dan cuenta? Entonces, cada usuario es una familia de 4 o 5 personas. Entonces, estamos hablando de una población de 200, 300.000 habitantes en la ciudad. Entonces, fíjense el uso que se le da a la energía eléctrica. Y esta, repito, son resistencias en paralelo. Cada vez es más pequeña y por lo tanto se necesita más corriente, ¿no? Y más corriente significa más potencia que debe tener la máquina para poder abastecer, ¿no? Para darles un ejemplo, ya que ustedes no van a ser mis alumnos el próximo semestre, va a haber otro ingeniero que les dé máquinas eléctricas. Para darles un ejemplo. San Jacinto, la planta de generador de San Jacinto genera entre 7 a 8 megavatios de potencia. ¿Está claro, jóvenes? Megavatios. Esa es su potencia. Con toda su capacidad. Y ahora ustedes dirán, ¿esto es mucho o es poco? Bueno, analicemos. Fíjense, la ciudad de Tarija como tal, solamente Tarija, ¿no?
ahorita debe estar en unos 25 megas de potencia que necesita Tarija para movilizar toda la ciudad. 25 megas. Es decir, San Jacinto está generando muy poco, ¿no es cierto? No le alcanza, obviamente. ¿Y de dónde viene ese resto de energía? Bueno, viene del sistema, viene de Yacuiba, que hay una línea de transporte de energía. Ustedes han visto esas torres ahí de alta tensión que llaman. De ahí viene de Yacuiba, o si no, viene de aquí de Potosí, del sistema interconectado nacional, porque es toda una red. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene lo que le falta, de ahí le inyectan a Tarija y llegan a cubrir los 25 que necesita. ¿Sí? Entonces, esa es para que tengan una idea. Bien. Entonces, esto que les digo es sumamente importante, ¿no es cierto? Ley de Faraday se cumple perfectamente. Es una ley totalmente interesante, ¿no? Ya vamos a ver el sentido. Y para darles un poco más de concepto todavía, fíjense lo que va a pasar aquí. Esto como consecuencia, y lo vamos a hacer en este gráfico, ¿no? Ya se ha inducido la FEN, puesto la resistencia, corriente. Entonces la corriente va a subir así, por dentro del conductor, sale por aquí y circula por la resistencia, está ahí. Entonces ahora aquí, jóvenes, hay un conductor y está bajo la acción de un campo. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Va a aparecer la fuerza electromagnética en la barra. ¿Qué fuerza? Esta, pues, la regla de la mano derecha. Producto vectorial. Esta va a aparecer en la barra. ¿Ya? Ahora vamos a ver si se acuerdan. ¿Quién? Levante la mano, diga su apellido y participe. Mamani Anderson, Inge. A ver, Yanis Mamani dice. Mamani. Mamani, ingeniero, está a la izquierda, la fuerza. Mamani, a ver, espera un ratito. Mamani, ¿dónde está? Yanis. Ah, sí. Aquí está. Ya, está bien. ¿Hacia dónde está, dice? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Ya, aplicando la regla de la mano derecha. Bien, sigamos. ¿Qué otro más me puede decir? ¿Quién más? Otro que no haya participado. Otro que no haya participado. Belén, Inge. Belén. Lilian. Sí. Ya, ¿qué dice usted? La fuerza está hacia la izquierda, Inge. Hacia la izquierda. Ya, había un varoncito más que estaba diciendo ahí. ¿Quién era? Anderson, Mamani, Inge. Ya, Anderson, ¿dónde está Anderson? Aquí, Anderson, Mamani, ¿no? Sí, Ya, ¿qué dices vos, Anderson Mamani? que está a la izquierda, Inge. Ya, correcto, ya han aprendido que está a la izquierda. Entonces va a aparecer, fíjense, una fuerza aquí, que se opone, obviamente, ¿a quién? A la fuerza externa, ¿cierto? Y trata de frenar la barra. ¿Qué quiero que entiendan de aquí? Quiero que entiendan de que se cumple la ley de Newton, el principio de acción y reacción, ¿no es cierto? A toda acción le corresponde una reacción. Entonces aquí está clarito. ¿Cuál es la acción? Es la fuerza externa. A consecuencia de la acción recibo una reacción, la fuerza electromagnética. Y fíjense, la fuerza electromagnética depende de la corriente por la barra. Si esa corriente es alta, como hemos dicho que aquí la corriente que va a circular por la resistencia, ¿no es cierto? Es la misma. Por lo tanto, va a ser la fuerza grande y va a tratar de frenar la barra. Entonces, fíjense, ¿qué tengo que hacer? Si la fuerza externa tiene que ser siempre mayor, porque si me detengo, no hay velocidad,
¿no es cierto? No hay velocidad y no hay FEN, ya no se induce nada. Entonces, para el ejemplo que les di de San Jacinto, ¿qué tengo que hacer para vencer a la fuerza electromagnética? Tengo que aumentar la fuerza externa. ¿Cómo lo hago? ¿Quién quiere participar? ¿Cómo hago en San Jacinto? ¿Qué es lo que tengo que hacer para aumentar la fuerza externa? Porque si no, me va a detener la otra. ¿Qué tengo que aumentar? Física 2, jóvenes. ¿Nada? ¿Qué hora es, jóvenes? A ver, veamos. Uy, decíamos. Tengo que aumentar, jóvenes, el caudal. Hemos hablado de caudal en física 2. Aumento de caudal, abro más la llave, con tal de que la fuerza externa sea mayor y pueda vencer a la reacción y pueda seguir generando, transformando la energía mecánica en eléctrica. Bien, jovencitos, eso es el tema de la ley de Faraday aplicada a una bobina que se mueve. Entonces, esto más lo llaman dínamo también a este esquemita que hemos hecho aquí, ¿no? Tiene serios problemas, digamos, este esquema técnicos, digamos. ¿Por qué? Porque resulta de que, fíjense, ¿qué pasa aquí en A y en B? Resulta que esto se está moviendo, ¿no es cierto? Se está moviendo toda la bobina y A y B se está rotando. ¿Y cómo accedo a esto con la resistencia, o sea, con los usuarios? ¿Cómo accedo acá si se está moviendo? Entonces, hay detalles técnicos aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace, jóvenes? Solamente para que ya tengan una idea nada más, ¿no? Se hace esto, fíjense. Se hace unos anillos ahí. Se colocan 2 anillos, ¿no? Si quieren así. Este va a ser un anillo, este va a ser el A y este anillo va a ser el B. ¿Sí? Y la bobina, justamente está, digamos, el A está aquí. Ya, ahí está, el A, ahí se hace la bobina. El B, bueno, ahí está el B. Ahí está la bobina. Entonces, 2 anillos, estos están rotando juntamente con el eje, ¿no es cierto? Entonces son como pistas, son de cobre estos, ¿no? La bobina también es de cobre, o sea que todo es de material conductor. Ahora, ¿qué se hace? Les decía, para poder sacar de A y B la corriente. Lo que se hace es, se coloca aquí unos cubitos, tienen su nombre, ¿no? Se llaman esto escobillas. ¿Sí? Y esto se llama anillos colectores, anillos colectores, ¿no? Entonces ahí se produce el rozamiento entre la pista del anillo y la escobilla, que es generalmente de carbón mineral, ¿no es cierto? Un buen conductor también es el carbón mineral. Entonces, de esa manera, en las escobillas ya se hace la conexión ya para traer a tarea, ¿no? Los cables son conductores. Entonces, fíjense, evidentemente hay rozamiento y se va desgastando el carbón, ¿no? La escobilla, y se cambia de vez en cuando. Entonces, esto funciona, es un generador, les decía que se llama dínamo. Ahí así, dínamo lo llaman ahí en el texto, ¿no? Es un generadorcito que para pocas potencias funciona perfectamente, ¿no? Hasta 500 vatios, por ejemplo, funciona. Pero ya cuando se habla de megavatios, ¿no es cierto?, miles de vatios, ya el generador es de otro tipo, ¿no? Pero que se cumple también perfectamente la ley de Faraday.
Ese tipo de generador lo van a ver en máquinas eléctricas, ya cuando lleven esa materia, ¿no? En electrotecnia, ahí van a ver. Entonces, esto para aclararles nada más. Bien, ya tenemos entonces el tema este. Pasemos ahora a una nueva pizarrita y vamos a plantear el próximo tema y en todo caso ustedes lo complementan ya, ¿no? Fíjense cuál es el próximo tema. Se llama autoinducción. Autoinductancia, ¿no es cierto? ¿Ya? Para este tema, jóvenes, hay que saber perfectamente el significado de la ley de Faraday, ¿no? De Faraday y de Lenz, finalmente. Fíjense qué dice este concepto de autoinducción. Es interesante analizarlo, ¿no es cierto? Es interesante. Fíjense lo que pasa cuando yo tengo una bobina, ¿no es cierto? Generalmente es una bobina. La ley de Faraday para una bobina, como es el que hemos estado viendo ahí, a ver, aquí lo complementemos en nuestro dibujo. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro dibujo? Aquí. Fíjense, esta ley, lo hagamos con otro color. ¿Ya? Fíjense, esta ley de Faraday es el caso de una espira. Pero si ustedes tuvieran más espiras, como siempre se tiene una bobina, tiene n espiras. Entonces, a esta fórmula hay que multiplicarla por n, nada más. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, aquí lo voy a poner. La Fe inducida para una bobina es menos n por la variación de flujo respecto al tiempo. Y si yo ya quiero saber después de la derivada qué pasó, entonces voy a tener así, fíjense. Voy a tener n, después de derivar me queda h, me queda s, me queda omega, y me queda seno de omega t. Este es el que me queda, ¿no es cierto? Entonces siempre que tengamos una bobina, no hay que olvidarse de n. Y todo esto que era amplitud, es decir, es la amplitud máxima. Entonces, cuando digamos, ¿de qué depende la amplitud? Ah, de n. Depende de h, de la área y de la velocidad angular. De esos 4 factores depende el E máximo. ¿Ya? Eso está en el texto, o sea que no van a tener problema. Bien. Entonces, ahora pasemos a este concepto que quiero que se lleven para que hagan lo posible por el día jueves es feriado, ahí pueden entrar, ¿no? Y ver esto en el texto. Aparte está ahí el video ese previo, donde el docente agarra una bobina y coloca una barra de magnetizada, es decir, un imán, lo acerca, lo aleja y ve en el amperímetro cómo se mueve la aguja, ¿no? Eso, vean los jóvenes, porque de eso se trata esto. A ver, aquí llaman autoinducción o autoinductancia, que es una característica de la bobina. Fíjense, yo voy a tomar, a ver, en corte lo voy a hacer, ¿ya? Lo voy a hacer en corte, como ya sabemos, de una espira, lo aplicamos después a la bobina. A ver, en corte yo voy a ver qué cosa, una mitad espira y así. Y esta espira lo voy a colocar ya con corriente, ya le he aplicado una diferencia de potencia, el hecho es circular corriente, lo voy a poner aquí cruz y aquí punto la corriente. Entonces, llega el tirabuzón, fíjense, corriente, campo. Aquí abajo, saliente aquí, campo. Es decir, ya esto hemos hecho cuando hemos hecho el campo creado por una corriente en una espira. ¿No es cierto? Esto ya sabemos dibujar por la regla del tirabuzón.
sabemos ya cuánto vale aquí el campo. H en una espira en el centro. ¿No es cierto? Ahí está. 2 líneas de fuerza, nada más. Ya está. Entonces, ahora, fíjense lo que dice don Faraday. Vamos a hacer esto. Faraday dice que es igual a menos la variación de flujo respecto al tiempo. Esto es lo que tenemos que aplicar. A ver, si hablamos de que hay variación de flujo respecto al tiempo en la bobina, dice se induce la FEN, ¿no es cierto? Bien. Vamos al ejemplo este. Aquí estoy haciendo circular la corriente y el campo H resulta que es igual para una espira en el centro o para una bobina, directamente apliquemos para una bobina. En el centro vale mu sub 0, N por I sobre L. Este es el campo en una bobina, ¿no? Y ahora Faraday me habla de una variación de flujo. Ah, un momentito, a ver. ¿El flujo qué era? Simplemente H por S. Por el coseno. Entonces, H. Si yo tomo la bobina, esta, ¿no es cierto?, de radio R, el área, si es circular, el área estaría así, normal ahorita el dibujo. Y por esa área va a atravesar líneas de campo. Ahora sí, el área está definida. Pero ahora el campo, fíjense, lo voy a hacer variar. Ustedes dirán, ¿cómo va a variar el campo? Sin problema, fíjense. Mu sub 0, constante. N, una vez elegida la bobina, constante. L es la longitud de la bobina, o sea que no varía. Pero ¿quién puede variar? Es I. Fíjense, a I yo lo puedo, con la fuente, darle más corriente o menos corriente. Puedo variar. Entonces, al variar I, fíjense, va a variar H. Y al variar H, va a variar el flujo. ¿Y qué dice don Faraday? Que dice que cuando hay variación, se induce la FEN. Aparece una FEN en la bobina. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, eso voy a hacer. Voy a hacer variar la corriente. Hacia más, voy a aumentar la corriente. Entonces, fíjense, cuando yo aumente la corriente, fíjense qué va a pasar con las líneas de campo. Las líneas de campo van a tender a aumentar. ¿No es cierto? Van a aparecer más líneas de campo. Aquí aparecen más líneas de campo. Es decir, va a haber un aumento hacia más de flujo. Por lo tanto, al aumentar la corriente, aumento de flujo, es decir, variación de flujo, por lo tanto, aparece una FEN. ¿De acuerdo? Entonces, eso voy a hacer. El flujo, no se olviden, H por S. Voy a hacer derivada de flujo respecto al tiempo. Reemplazo H. H es mu sub 0. Es N. Es L y es área. Y aquí está la corriente. Todo esto se mantiene constante. Cuando yo varío, ¿qué? La corriente. Entonces, estoy variando la corriente. Diferencial, corriente. ¿No es cierto? Ahí está, diferencial, corriente. Solamente varía la corriente. Diferencial I. El resto se mantiene constante. Entonces, fíjense esto. Esto es lo que no varía. A esto se lo llama L. L mayúscula. ¿Sí? Y aquí tienen diferencial I sobre diferencial T. ¿Esto qué es? Es la variación del flujo respecto al tiempo T. Y esto finalmente, ¿qué es? La FEN que se induce entre A y B. ¿No? Es sin o menos ya, si quieren, ya sabemos que es la ley de Lenz que vamos a explicar luego.
pero la FEN es proporcional a la variación del flujo respecto al tiempo. Entonces, fíjense, esto que no varía se llama L. Y L recibe el nombre de coeficiente de autoinducción. Coeficiente de autoinducción. ¿Se dan cuenta, jovencitos? L, coeficiente de autoinducción, que es la característica de ¿quién? De la bobina. N es número de pies de la bobina. S, el área de la bobina. L, la longitud de la bobina. Entonces, la bobina. Entonces, esto se llama coeficiente de autoinducción. ¿Ya? Y tiene unidad de medida. ¿Ya? Esto se llama ensio. Ensio. Así que, para la capacidad, que era la carga sobre el potencial, ¿se acuerdan de eso? Faradio se llama. Coulomb sobre voltio, faradio. Para la resistencia, hemos dicho ohm, voltio sobre ampere, ohm. Aquí, fíjense, se llama ensio. Unidad de medida del coeficiente de autoinducción, que es característica propia de la bobina. ¿Ya? Entonces, L, ahora voy a despejar de aquí. L va a ser igual a la FEN inducida, entre A y B, derivada de I respecto al tiempo T. Fíjense, eso va a ser el ensio. Es decir, voltio, aquí ampere sobre segundo, es el ensio. ¿Sí? Entonces, para entenderlo más al ensio, vamos a decir, cuando aparece, doña Marisol está con su micrófono ya. Fíjense, cuando aparece un ensio de coeficiente de autoinducción en una bobina. Esa sería la pregunta, ¿no es cierto? Repito, ¿cuándo aparece un ensio de coeficiente de autoinducción en una bobina? Bueno, yo leo la fórmula directamente, me voy a la fórmula, fíjense. Me voy a esta fórmula. Y digo lo siguiente. Aparece un ensio de coeficiente de autoinducción, ¿no es cierto? Cuando se induce la FEN de 1 voltio, este es FEN, de 1 voltio, pero ¿debido a qué? Debido a la variación de la corriente, ¿no? A razón de 1 ampere sobre 1 segundo. Esa es la definición del ensio. Cuando hay un ensio de coeficiente de autoinducción en una bobina, hay un ensio de coeficiente de autoinducción cuando se induce la FEN de 1 voltio debido a la variación de la corriente a razón de 1 ampere sobre segundo. Esa es la definición categórica del ensio, jóvenes. ¿Se dan cuenta? Esa es la definición del ensio. Entonces, fíjense, en esta fórmula, partiendo de la ley de Faraday, he llegado a esto. Ahora, vean esto. Lo voy a poner aquí. L había sido la FEN inducida entre A y B que aparece debido a la variación de la corriente
respecto al tiempo en la misma bobina, ¿no es cierto? Bueno, vamos a tener que hacer espacio aquí. dt. Eso es L. Y ahora sí, fíjense el gráfico. La FEN. Dice que esta FEN inducida, ahí ve, tiene, aquí viene Lenz. Faraday dijo la variación de flujo respecto al tiempo. Y ahora viene aquí esto, jovencitos, a ver. El signo, la ley de Lenz. Felipe, laboratorio de física. Contestar este. Felipito, dime. Ah, ya han firmado todos. Ya, ven a la casa y me lo dejas, no hay problema. Sí, correcto. Ya, listo. Adiós. Hay que firmar libretas, jóvenes. Ya, perfecto. Entonces, fíjense aquí es la clave para entender lo que dice don Lenz, ¿no? Dice, el sentido de la FEN inducida es tal que se opone a la causa que lo produce. Ahora, fíjense, esas palabras lo vamos a llevar aquí. Aquí está el gráfico. ¿Qué ha pasado aquí? Dice que hemos hecho una variación hacia más, es decir, hemos hecho crecer la corriente, por lo tanto, más flujo. ¿Sí? Entonces, Lenz dice, Faraday dijo, se va a inducir la FEN. ¿A qué es igual la FEN? Es igual a esto. Variación de flujo respecto al tiempo. Listo. Ahora viene Lenz, dice, el sentido de esa FEN inducida en esta bobina va a ser tal que se opone a la causa que lo produce. ¿Cuál es la causa que lo produce? Es el incremento del flujo, más delta. Hemos aumentado la corriente. Esa es la causa que ha provocado esto. ¿Sí? Y dice, el sentido de la FEN es tal que se opone a esa causa. ¿Se dan cuenta? Si se opone, entonces, fíjense, aquí al lado voy a colocar. Aquí se induce la FEN y su sentido es tal que se opone a esta causa. Es decir, no quiere que crezca el flujo, se opone a esto. Por lo tanto, si se opone, fíjense, aquí tiene que ser punto y aquí tiene que ser cruz. ¿Por qué? Porque esa FEN inducida va a ser circular corriente de esta manera. Fíjense, a ver dónde está. Video, ahí está. Regla. Rojo, estamos hablando del rojo. Fíjense, corriente saliente. Este es el pulgar saliente. Ahora fíjense, eso va a generar flujo contrario al azul que ha incrementado aquí. Va a generar un flujo así. Se opone al crecimiento de ese flujo. ¿Se dan cuenta? Se opone a que esto crezca. Por lo tanto, a eso se refiere Lenz cuando coloca aquí menos. El sentido es tal que se opone a la causa que lo produce. Y aquí se está oponiendo. Entonces, este es el sentido real que va a pasar en la bobina cuando ustedes hagan una variación hacia más. ¿Sí? ¿Cuál es la otra alternativa, jóvenes? La otra alternativa es que ustedes disminuyan el flujo. Igual va a haber variación. Entonces, fíjense, voy a hacer con otro color. Cuando disminuye el flujo, hagamos con verde. Ya. Va a haber una disminución de flujo. Menos delta flujo. ¿Qué va a ocurrir? Que estas líneas de campo tienden a desaparecer. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay disminución de flujo. Es razonamiento lógico. Menos corriente, menos flujo. Entonces, ahí tienden a desaparecer. Entonces, ¿qué dice Faraday? Va a haber una disminución, se induce la FEN, variación de flujo respecto al tiempo. Lenz dice, momento, el sentido de esa FEN es tal que se va a oponer a esta. Entonces, ¿qué va a pasar?
vuelvo a dibujar aquí al ladito. Se va a inducir una ventral que se opone a que disminuya el flujo, es decir, va a tratar de mantener, es decir, va a ser igual que el negro. Aquí va a tratar de mantener, ¿no? Aquí no desaparece el flujo, tiene que mantenerse. A eso se refiere Don Lenz. Entonces, jóvenes, si no han entendido lo que yo les he hablado, vean el video. Está el texto, las palabras, y está el video donde el docente agarra una bobina y hace esto. Al acercar, aumenta el flujo. Al sacar la base, disminuye el flujo. Y estamos hablando de la ley de Lenz. La aguja del amperímetro primero se va hacia un lado, después se va hacia el otro lado. Entonces ahí me está indicando claramente la ley de Lenz. El sentido de la fe inducida en una bobina es tal que se opone a la causa que lo produce. Estos temas, jóvenes, auto y mutua inducción, salen cualquier cantidad de las mesas, ¿no? Cuidado con eso. Para cada autoinducción hay un ejercicio resuelto. Así, parecido a ese es el examen. Y el otro tema es mutua inducción. La mutua inducción es casi todo lo mismo, sino que, ¿qué se hace aquí? Se aumenta una barra, es decir, no una barra, sino una bobina aquí al lado. Bobina 2. Y esta es la 1. Y todo lo que le pasa al 1, le pasa a la 2. Por eso se habla de coeficiente de mutua inducción, jóvenes. Mutua inducción, también está en el texto. Entonces, el que sabe auto, sabe mutua inducción, porque lo que le pasa a la 1, le pasa a la 2 por el hecho de estar cerquita. Y en realidad, en la realidad, los dos están juntos, ¿no? Por lo tanto, repito, se habla de mutua inducción cuando hay más de 2 bobinas, ¿no es cierto? Entonces, aparece un coeficiente de mutua inducción en la bobina 2, debido a que en la 1 está variando la corriente. Y como está cerca, le pasa a él lo mismo, ¿no? Entonces, ese concepto, véanlo. Y en todo caso, la próxima clase, jóvenes, vamos a hacer alguna puntualización ahí que nos falta y vamos a pasar a oscilaciones electromagnéticas. Porque ya la próxima semana es prácticamente la última de avance, ya no tenemos más tiempo, así que auto y mutua inducción tiene que estar terminado. ¿Ah? Listo, jóvenes. Eso es todo. Paola, diga. Ingeniero, disculpe una consulta. Usted nos comentó que de aquí a una semana más o menos va a ser el examen práctico o teórico, porque Teórico, dijo que habrían pues. 3, ¿no ve? No, eso es... no, parece que no ha estado la otra clase, ¿no? Hemos dicho de que esos exámenes rápidos ya no vamos a hacer, por algo estamos calificando la participación en clase. Hemos dado un examen rápido, un solo. Esa nota vale también con esta participación también, y eso tiene 10 puntos sobre la nota final. ¿Qué más hemos dicho? De que el examen, solamente hay 2 exámenes. Uno ya hemos dado, ahora viene el otro. ¿Cuándo vamos a dar? Vamos a dar el examen problemas, resolución de problemas como hemos dado al 1. Eso vamos a dar el 11 o el 12. Ya vamos a ver qué día, sábado o domingo. Uno de los 2 días vamos a dar. La otra semana ya lo definimos. Y ese es el examen clave, ¿no es cierto? Para poder acceder a las mesas. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Nos despedimos. Está bien, Inge. Muchas gracias. Bien. Estudien, jóvenes. Hay un fin de semana largo. Hay que estudiar. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Adiós. Inge. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Luego, Inge.